Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y estamos haciendo este programa. Montserrat Pérez Bonfil, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Y en los controles, Roberto Francisco Ponce, ¿cómo estás? Muy Dice bien. Que bien. Dice que bien, porque esta vez no tiene micro. Ay, yo me subí muchísimo mis audífonos, perdón. No, déjame, los bajo tantito. Oigan, pues el tema de hoy es acerca de la miniserie Chernobyl de HBO, que está espectacular. Le están calificando muy bien en Internet Movie Database con 9.6. Entonces ya todo el mundo está haciendo alboroto de que está mejor que Game of Thrones y mejor que Breaking Bad. Entonces está interesante ahí las calificaciones. En Internet Movie Database está Chernobyl primero. Luego está una serie que se llama Planeta Tierra, con un documentalista que se llama... Bueno, no es documentalista, más bien es un divulgador de la ciencia, David Attenborough, que se llama la serie Mi Planeta Tierra. Y él también es el anfitrión de Planeta Azul, ¿te acuerdas? El especial de Netflix. Ah, el de Planeta, también es Planeta Tierra, ¿no? Uno es Planeta Tierra, creo que otro es Planeta Azul. Bueno, en fin, okay. No sé. Pero este señor tiene varias series y es un gran divulgador de la ciencia. Ese es, creo que el segundo. Luego el tercero creo que es Band of Brothers y luego Breaking Bad. En fin, la gente está muy emocionada con Chernobyl y la verdad es que es una joya, es una maravilla. Sí, está maravillosa. La verdad es que yo no me esperaba que después de la decepción del final de Game of Thrones, HBO tuviera este as bajo su manga para traérnoslo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que ocurre en Chernobyl o qué es lo que vemos? Pues básicamente desde el momento en que empieza el desastre, ¿no? Desde el momento que explota el reactor, hay un antecedente por ahí de uno de los ingenieros rusos que crearon, bueno, uno de los especialistas de los reactores que usan en Rusia, ¿no? Uh-huh. Y con él empieza la serie, estamos viendo que está platicando acerca de la noche del accidente. Y después ya nos vamos en un flashback y vemos pues básicamente el momento en el que estalla el reactor y qué es lo que ocurre después. Sí, bueno, para aquellos que nacieron después de 1986 o nunca habían estado debajo de una piedra y nunca habían escuchado que en Chernobyl hubo un accidente nuclear, pues sí, lo que ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando yo tenía exactamente 6 años y Fausto 8, fue que... Bueno, no, yo todavía tenía 5 porque cumplí 6 hasta agosto de ese año. Fue en abril, exacto. Pero bueno, lo que pasó fue que en esta planta nuclear que pretendía ser una de las más grandes de toda Europa y que en ese momento lo era, tenían 4 reactores nucleares y... iban a construir 12 reactores. Ok. O sea, la planta estaba pensada para tener 12 reactores y generar así energía para, pues ahora sí que yo creo que para todo Rusia, ¿no? Para aventar para arriba. Ajá, y entonces lo que ocurre es que uno de los reactores, el cuarto reactor, porque en ese momento ya tenían 4 y estaban construyendo otros 2, estalla porque estaban haciendo unas pruebas de seguridad. Curiosamente, fíjate, qué triste, ¿no? Pruebas de seguridad y ahí te estalla. Y entonces lo que pasa es que, fíjate, venía un evento importante que era el Día del Trabajo. Okay. Y entonces necesitaban hacer las pruebas antes de este día, por eso ocurre el 26 de abril. Ándale. Y entonces el equipo matutino empezó de la planta, empezó las pruebas. Y lo que ocurre es que el equipo nocturno, uh-huh, no tenía tanta experiencia como los de la mañana. Ándale. Y entonces son a ellos a los que les estalla el asunto ahí. Ok, uh-huh. Bueno, y eso es lo que vamos viendo poco a poco en la serie, es decir, vamos viendo quiénes son los responsables, pero también vamos viendo quiénes son los héroes, porque una vez que hay este problema tienes que evitar que se muera una gran cantidad de población rusa, y no uh-huh, solo eso, puede morirse casi la mitad de Europa. Claro, porque además hay que decir que la planta de Chernobyl, que está en la población de Pripyat, uh-huh, que ahorita es Ucrania, bueno, también en esa época era Ucrania, uh-huh, pero formaba parte de toda la confederación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exactamente, exacto. Unión Socialista
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo dije bien. Lo dijiste súper bien. Bueno, la cuestión es que a 120 kilómetros de la planta nuclear de Chernobyl está ubicado Kiev, que es la capital de Ucrania. Entonces, no solo estaba en riesgo la población de Ucrania y Alemania, que son, digamos, los países más cercanos a Rusia, y ahora, pues, ya después de la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, está Letonia, Lituania y todas esas... Bielorrusia. Pero también, o sea, estaba contaminando, o sea, o en riesgo de contaminar al resto de Europa. Claro. Entonces era gravísimo. No, terrible. Bueno, entonces. Sí, perdón. No, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Se me fue un poquito la onda, ya sé, en los grandes actuaciones Sí. está Stellan Skarsgård, que es uno de los principales actores de ese conflicto, es decir, está interpretando a un burócrata ruso con un puesto muy importante, de mucho poder, que llega a la zona de desastre a tratar de controlarlo todo. Es un burócrata férreo, o sea, el tipo es un administrador y ahí ves sí le dan un recargón al socialismo, es decir, es una crítica fuerte de decir, miren, esta gente que son unos burócratas están al frente de este estado que en realidad no les importa el pueblo, sino lo que les importa es quedar bien, mantener su estatus de poder y además mandarle un mensaje al mundo de que los rusos son fuertes, ¿no? Es que a mí lo que me hizo pensar en esta escena, bueno, la serie comienza de una manera como para rememorar en un flashback lo que pasó, porque empieza 2 años después con un personaje que es el científico que hace toda la investigación para detener el accidente. El científico se llama Legasov, Valery Legasov. Y es interpretado por Jared Harris. ¿Quién es Jared Harris? Lo pudieron haber visto en Mad Men. Ajá. Que era es el socio británico que se suicida, perdón si no lo han visto. También aparece él como uno de los principales de la serie Terror, que es acerca de 2 barcos ingleses del siglo XIX que están buscando un paso por el norte, por la Antártida, y pues, se congela el mar, se quedan ahí varados, esperando que se descongele, y muy tranquilos y muy quitados de la pena, porque supuestamente sus barcos estaban con el cargamento de comida suficiente para mantenerlos un par de años hasta que se descongelara el hielo o pudieran avanzar, y resulta que se contaminan los sistemas de almacenamiento y todos mueren, ¿no? Entonces es una serie, está increíble la serie. Y este hombre es capitán del barco, de hecho. Exactamente. De Terror. Exacto, es un gran actor y él es el personaje principal. Sí, que es el científico que hace entrar en razón a todo el gobierno ruso, a pesar de pues todas las trabas que le ponen para escucharlo, para empezar, ¿no? Porque dentro de esta burocracia socialista pues hay rangos y hay jerarquías y no es tan fácil así llegar y como típica película gringa del Día de la Independencia, llega un científico ahí cualquiera y señor presidente, acabo de encontrar la solución a nuestros problemas, el meteorito nos va a destruir a todos, ¿no? Pero siempre aplican ¿y usted quién es? Sí. Es un chavo que anda por ahí. No, quiero oírlo, ¿no? Ya lo oyen. No, aquí fue un poquito más complicado. Vamos a leer un poquito de mensajes y ahorita seguimos con la trama, que vale mucho la pena comentarlo, porque además se convirtió en un fenómeno. Con el juego que dejó Game of Thrones se está convirtiendo en un fenómeno y estoy viendo muchos artículos respecto a Chernobyl, de todo, o sea, de ecología, del desastre, de por qué ocurrió el desastre. De por qué es bueno o malo tener una planta nuclear que genere energía en tu país. Cae a tiempo esta serie, ¿no? Con todo el discurso del calentamiento global y todo, creo que es una serie que va de acuerdo con los tiempos. Marisa Robles dice, te amo, Monse. Fabirucci Mendoza López dice, hola, Monse y Faust. Julie Vargas, buenísima serie, voy en el capítulo 3. Saludos, Fausto y Monse. Sí, el 4 lo tienen que estrenar mañana viernes. Remy el Rojo, mi Faust, te amo, gracias. Aldoruski Herrera, hola parejita, Aldoruski in the house, muy buena serie. Jesús Alberto Escalante, saludos desde el Monte, California. Kelly Paola dice, casi una década antes de que naciera. Leo Trejo, buenas y bonita noche. Javier Wicap dice, buenas noches, Fausto y Monse, el tema de hoy excelente, estoy asustado con la serie, sobre todo la necedad de los gobernantes, de mi verdad es la única, algo así como yo tengo otros datos, qué miedo, y que solo lo aceptarán cuando ya sea inevitable e irreversible la catástrofe, auxilio, qué miedo, solo puedo decir que me provoca mucha ansiedad. Sí, a mí también, a nosotros también nos provocó ansiedad. Sí. Es horrible ver cómo el gobierno tiene el control y está ciego a los datos. Vamos a remitirnos a la serie para no hablar de política mexicana. Lo que ocurre en la serie es horrible porque estás viendo que la gente se está muriendo y estás viendo que efectivamente explotó el núcleo del reactor
y los directivos de ahí dicen, no, es imposible que explote, así que no está pasando nada, todo está bien, la radiación es baja. Oiga, pero hay gente que está vomitando y con la cara roja. Ah, no, no importa, no está pasando nada. No está pasando nada. Mira, yo creo que ahí se conjuntan varios factores y creo que el hecho de que nosotros sabemos lo que pasó y de alguna manera estábamos vivos cuando ocurrió y nos llegaban las noticias en vivo, aunque tuviéramos 5 años, pero es algo que de lo que se ha hablado desde que somos niños, ¿no? Y algo de lo que tenemos conocimiento desde hace muchos años. Creo que son varios factores. Uno, que conoces la historia y sabes que sí es algo grave, que sí pasó, que sí se murió gente, que sí hubo peces mutantes, ¿no? De 3 ojos, como en Los Simpsons, y que era algo terrible. Y luego, la cuestión de la negación, ¿no? Claro. O sea, porque yo creo que en ese momento, o sea, el hecho de saber que el reactor nuclear o el núcleo del reactor nuclear había estallado era igual a, ahora sí que todos nos vamos a morir. Sí, claro. ¿No? Entonces, yo creo que la reacción de inicio de cualquier persona es la negación. Claro. Yo creo, esto no está pasando, ¿no? Voy a leer más mensajitos y ahorita retomamos. Valeria María dice, es la primera vez que los veo aquí, abrazos a los 3. Ixer Delgado Robles dice, voy llegando del pan. No quiero leer los comentarios por flojera, me dicen el tema es Chernobyl. Yerrito J dice, hola, llego corriendo, saludos. Edgar Alan, saludos, ¿cuál es el tema de hoy? Chernobyl. Darren Hayes dice, saludos desde El Salvador, un saludo a Jesús Soto. Fritz Sanji dice, saludos desde el aeropuerto de Seattle, a punto de tomar el avión. Muy bien, muy bien. Kelly Paola nos manda un saludo. Miriam Avilés, nada más la podemos ver por HBO. Sí, por HBO Go, y ya cada quien después la conseguirá como Dios le dé a entender. El volumen se escucha un poco bajo, nos dicen por ahí. Sí, hay que subirlo. Hay que súbele de allá de la consola para que la gente lo escuche con ganitas. Tania Byrne dice, a mí me da cosa el maquillaje, es súper realista, pero tampoco es para tanto. Sí es buena, pero no es Breaking Bad. Uy, Tania Byrne, no lo sé. La recreación es increíble, los trajes, los mineros, o sea, y si tú lees artículos respecto a la tragedia y ves fotografías, o sea, hicieron un gran trabajo de recreación, es impresionante. Y hay una escena horrible donde un sujeto se está casi derritiendo por la radiación y es de verdad, o sea, que es está horrible. Muy bien documentado y muy bien representado, ¿no? O sea, sí en algún momento yo sentí como que había radioactividad en la casa, de pronto me empecé a sentir como medio sucio, así como feo. Sí, yo empecé a sentir como miedo, porque además, o sea, población civil, pues, o sea, creo que la ignorancia es la madre de todas las desgracias, ¿no? Sí. Entonces, hay un momento en el que la población civil, pues lo normal, ¿no? Escuchas una explosión. Digo, supongo que ellos sabían que estaban en un reactor nuclear y que era mucho más peligroso que cualquier explosión. Pero escuchas una explosión y entre la ignorancia y la curiosidad combinadas, creo que es una combinación letal. Entonces, la gente del pueblo de Pripyat lo que hace es como, pues escuchan esta explosión a la 1:30 de la mañana y se les hace fácil salir a ver qué está pasando y a ponerse en un puente a ver porque está cerquita y entonces desde ahí pueden tener una vista. No se ve nada, se ve una columna de fuego y de humo y ya. Que seguramente, ¿no?, con alguna combinación de colores se debe haber visto interesante. Se debe haber visto bonito, ¿no? Si no hubieran estado ahí, pero además les cae, acuérdate. Pero les empieza a caer el grafito encima y el grafito, es lo que aprendemos en la serie, ¿Era solo grafito o ceniza radioactiva? O de la fusión era cualquier otro material? Yo creo que de todo junto hace una combinación letal, pero el grafito era como, ahí como que lo recalcan mucho, que el grafito es el elemento que hace que, no sé, si lo tocas, te derrites. Pues es que el grafito al parecer era un recubrimiento que tenía el reactor, entonces se dan cuenta que el reactor explota porque hay grafito en el suelo y dicen... Ajá. A ver, ahorita les explicamos. Sí, la cuestión es que el grafito seguramente como es la parte más cercana al núcleo, es la más radiada y por eso cuando te toca te mata. No, claro, todo estaba contaminado. Eric R. Cardona dice, Chernobyl, la responsable de que muchos no cancelaran HBO. Darren Hayes dice, ¿dónde puedo ver el mini documental de Game of Thrones? No tengo cable. Y le contesta por aquí Eric E. Cardona, le dice, no lo veas, es aburridísimo, es literal el documental de un extra. Rich Quiroz dice, yo voy llegando del trabajo, saludos. Un saludo a César Rico, a Jorge Contreras, Alex Mesa, Cristian Madrigal dice, saludos desde León, Guanajuato, como siempre un gusto verlos cada jueves. Renato López dice, ¿has visto El pájaro carpintero ruso de Chad García? No, habla de Chernobyl. Valeria Reyes dice, hola camarada Ponce, hola. Saludos a Ricardo Reyes, a Sara Aguilar Valdés, a García Joseph,
Saludos hermanos, Faustino y Monse. Muy bien. Gloria Aguilar, el gato productor cuida a Baby Gabriel. El gato productor no se desaparecieron. Ya vieron que estábamos chambeando y se fueron los dos. Maritza BP dice, aquí en San Diego tenemos San Onofre Plant, pero ya está cerrada y no saben bien cómo van a limpiar y mover todo lo nuclear. Me da kiki ver la serie, pero la veré. Uy, qué miedo, la verdad. Sí. Sí debe ser algo espantoso. Después de ver Chernobyl y saber que vive cerca de una planta nuclear, debe ser horrible. Rebe López dice, hay un documental muy bueno sobre Chernobyl. Terrible ver qué consecuencias hubo. Diego Rodríguez Faust, saludos desde Tuaxcalita la Bella. Ok, muy bien. Bueno, y entonces, la primera reacción de la gente... a ver, ¿se escucha una explosión? Sí, a la 1:29 de la mañana hay dos, según lo que he leído, hubo dos explosiones. En la primera no explotó el núcleo. En la primera solo hubo una explosión normal, ¿no? Y gracias al calentamiento y a que no estaba circulando bien el agua que hace que se enfríe el núcleo, hubo una segunda explosión. Ok, y entonces, bueno, truena esto, la gente pues nada más ve que hay una explosión y pues hay un incendio, ¿no? Ajá. En la planta nuclear. Y los que están dentro, ¿qué pasó? Pues hay un incendio, no, pues a ver, ve tú a ver. Y de pronto llega uno todo horrorizado, es que ya fui a ver. ¿Y qué pasó? Pues estalló el núcleo. No, estos reactores no puede, es imposible que estalle el núcleo. Sí, ya no está el núcleo, no hay núcleo. No, no es cierto. Y el jefe de toda la planta, Dyatlov se llama. necio Ajá. con que no era posible que el núcleo estallara. Y sí, al parecer, teóricamente, el núcleo estaba diseñado para que no estallara. Era imposible que estallara. De hecho, el personaje principal, Valerie, dice, o sea, habla con otra científica que es una fregona del Instituto de Es Emily Física, bla, bla, bla. Nuclear de Bielorrusia. Nuclear de Bielorrusia. Y le dice, es que te has preguntado por qué estalló. Y ella, claro, y están ahí como haciendo números y operaciones y preguntándose y rompiéndose el coco para responderse cómo fue que este núcleo estalló, porque según sus cálculos era científicamente imposible que eso ocurriera, ¿no? Claro, y entonces, bueno, tenemos a este jefe de la planta nuclear, el que mencionó Monse, que se llama, ahorita te voy a decir, Anatoly Dyatlov se llama. Dyatlov. Y el Paul Ritter es el actor. Y él dice, pues no puede estallar, es imposible, no. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Traigan a los bomberos, vayan a ver. Y en ese vayan a ver, pues todos los que entraban, pues ya firmaban su sentencia de muerte. Horrible. Y tú lo sabes como espectador, además. Entonces es muy Y ellos también hasta cierto punto. Hasta cierto punto, pero es el comunismo. Entonces tú dile que no, pues te pueden traer un soldado, te ejecutan, o te mandan a Siberia. Pero claro, como dicen por ahí algunos personajes, pues bueno, o sea, finalmente se van a morir de la radiación. Entonces también, ¿qué más les da que los fusilen? Pero, en fin, este es el clima que se vive. Y después es peor, porque el director de la planta tiene que avisarle a otros encargados, no sé cómo esté la jerarquía, pero hay 2 personas más que están arriba de él. Entonces tienen que decirle a estas personas, a darle cuentas, y él les dice, no, es un leve incendio, ya está todo controlado. Y ellos, claro, el reactor no puede explotar, claro. Y también empiezan a transmitir el mensaje a los otros funcionarios de la ciudad diciendo, todo está bien. Uno de ellos levanta la mano, ¿no? Están en el comité comunista de ahí, de la localidad, ¿no? Porque sí, o sea, el accidente ocurre a la 1:29 de la mañana, ¿no? Y a partir de que estalla el reactor, o sea, tú empiezas a ver cómo pasan los minutos y te empiezan a decir a qué hora pasó qué cosa, ¿no? Claro. Entonces resulta que a los directivos más altos los van despertando como a unos como a las 3 de la mañana y a otros ya llegan todos trajeados a las 5 de la mañana, pero el asunto es que deciden no permitir que nadie salga. Claro, hay uno de ellos que dice, oigan, a ver, espérense, pero pues hay radiación, la gente está vomitando, ¿no sería mejor que evacuáramos la ciudad? Y todos, no, ¿cómo crees? No está pasando nada. Y además, ¿qué mensaje le vamos a mandar a los demás? Y todavía el más viejo de ahí se levanta y dice, claro, Lenin quiere que seamos fuertes y entonces tenemos que dar esta sensación de fortaleza por todos y para el pueblo. No, al contrario, que se caigan las líneas de comunicación. Ajá, hay que bloquear las líneas de comunicación. Y eviten que la gente salga de la ciudad. Entonces dices, híjole, estos o sea, en 2 días, según ya van descubriendo después,
pues son como si les hubiera tocado el impacto de no sé cuántos megatones, o sea, como varias bombas de Hiroshima, pues. Ajá, el científico habla de esto, o sea, porque evidentemente la bomba de Hiroshima es como el ejemplo más claro de qué es lo que hace la radioactividad en la gente, ¿no? Y en los pueblos. Y entonces él les explica así de, uno de ellos dice, bueno, la radioactividad según nuestros medidores es de 3.6 Röntgen, que es una medida de radioactividad. Y resulta que no, que lo que pasa es que los medidores, el nivel más alto que medían eran 3.6 Röntgen. Entonces, Claro. necesitaban un medidor mucho más grande para poder saber en realidad cuál era la radioactividad. Y ya esos 3.6 era como si te hicieran 1000 radiografías de una sola vez, ¿no? Primero lo minimizan, dicen Ajá. 3.6 Röntgen cada 2 horas, algo así, Ujú. más o menos, o cada hora. Entonces dice, por ahí alguien comenta cuando van a ver a Gorbachev, no, es como una radiografía en el pecho, no es nada, no, son como 40, le dice alguien. Ujú. Y eso es porque el medidor no alcanza, pero eso se van dando cuenta poco a poco. Uno como espectador te digo que se las huele que hay algo que no está bien. No, bueno, porque ¿No? ya sabemos, Claro, ¿no? y hay uno Además. que otro que sí se atreve a decirles, oigan, pues no, hay que este medidor, o sea, hay otros medidores, el medidor bueno, pues no funciona, y tenemos otro medidor y midió 200 partículas, no, seguro está mal, Y aparte te vas dando 200 cuenta Röntgen, uno de ellos había medido 200, 200. y también dijeron que no que era ya posible. era el máximo. Al final es que estaban midiendo en 1600 y tantos. 15,000, creo. Sí, una barbaridad. Pero la cuestión es, no sé, a mí de pronto se me figuraba y lo puedo comparar con cómo funcionan de repente estos gobiernos, incluso México, ¿no? Tienen una planta nuclear y el medidor de radioactividad más fregón que tienen está bajo llave en una caja de seguridad de la que nadie sabe dónde está la llave. Sí. Y entonces como de qué estupidez, o sea, ¿cómo trabajas en una planta nuclear y no tienes un medidor en condiciones todo el tiempo midiendo en qué nivel de radioactividad estás, ¿no? Claro, sea, claro. eso me parece como súper tonto. Y luego, por otro lado, este viejillo que sale a decir que no, que entonces que el pueblo y que el socialismo es lo mejor y que entonces bloqueen las líneas de comunicación para que nadie de fuera le diga al pueblo que algo malo está pasando y que nadie salga y la vida como si nada. Y entonces ves a los niños caminando a la escuela mientras en Alemania detectan que hay radioactividad en el ambiente y no dejan que nadie, ninguno de sus niños ni siquiera salga al jardín, ¿no? Exacto. Entonces, ahí te vas dando cuenta, ¿no? Nada, no queremos hablar de política mexicana, como dice No, Fausto, no, no. pero un poco yo me sentía como la semana pasada que no podíamos salir de nuestras casas porque había una contaminación tremenda y realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando porque la información como que te la bloquean de repente o hay mucha desinformación, ¿no? Sí, o el gobierno no toma una Ujú. medida. Pues aquí les pasó un poco parecido, pues, porque todos estaban dormidos, pero cuando se despiertan, bloquean la Tómala. ciudad y no quieren Ujú. dar la información a la gente. La gente tampoco es muy consciente de qué pasa con la radioactividad y lo vemos con un par de personajes. Hay un bombero por ahí que está casado con una mujer que lo ama y lo adora y después te das cuenta de que la gente en general, pues, no tiene conciencia del peligro en el que estaba viviendo, pues. O sea, es paradójico. La energía nuclear es, al parecer, la energía que es muy conveniente tenerla porque genera mucha energía y no genera contaminación. Y además es muy difícil que ocurran estas cosas. Claro, O sea, no genera contaminación hasta que hay un accidente, entonces todos nos podemos morir. Y creo incluso que los desechos, o sea, ellos trabajan con uranio, me parece, y Ujú. los desechos creo que ya se pueden reutilizar. Me estaban comentando que ya hay plantas o ya hay lugares donde pueden reutilizar los desechos de una planta nuclear. Entonces, en un momento dado, pues es muy conveniente tenerla. Claro, cuando ocurre un accidente, como dice Monse, pues que es la muerte. además, según lo que entendemos, un accidente en una planta nuclear es casi imposible que ocurra. O sea, ¿por qué? Porque, y en donde han ocurrido accidentes nucleares ha sido, desgraciadamente, por errores humanos, porque, no sé, las máquinas están tan bien construidas y está tan bien calculado todo que no tendría por qué ocurrir, pero bueno. Hay un elemento interesante en la serie que es el retrato de la soberbia. Tanto Ujú. del gobierno como de nosotros sabemos lo que es conveniente para el pueblo. Y si hay que hacer sacrificios no nos importa porque finalmente el Estado es más grande que paradójicamente el pueblo nos interesa y trabajamos para el pueblo, pero a la vez el Estado es más grande y más importante que el pueblo porque sabe lo que le conviene. Y la soberbia de los
pues de los ingenieros y de los científicos. Y de los mandatarios, ¿no? Sí, exacto, eso por un lado es lo que te digo, del Estado, pero por otro lado los científicos que también dicen, este reactor no puede estallar, el Titanic no se puede hundir, Claro. es imposible que es imposible que alguien nos hunda, es imposible que el reactor estalle, no, sí pasó. Entonces en nuestra soberbia, insisto, del Estado y también de los mismos científicos. Nos cegamos, ¿no? Exacto, eso es un retrato humano que está muy bien hecho en la película, en la miniserie. El arte, como habíamos platicado, el diseño de producción es espectacular. O sea, hay una reproducción del pueblo, de la planta de Chernobyl, del pueblo de Pripyat, que al final, o sea, si ustedes ven ahora imágenes de estos drones que han entrado a lo que es ahora Chernobyl, a ver la vida salvaje que ha ido regresando al espacio que ocupaba, pues es idéntico, o sea, hicieron una reproducción casi fidedigna de este pueblo. Es impresionante. Y ¿qué otra cosa resulta interesante? Hay momentos en los que las comunicaciones, este detalle es grande, porque además podrías quitarlo y no pasa nada a la historia, pero el tenerlo te da un plus. Hay momentos en el que se están comunicando en ruso y ves ves como si en un ordenador estuvieran apareciendo, alguien estuviera tecleando las letras en ruso y se ve impresionante, se ve padrísimo. Y se ve viejo, obviamente, se ve de 1986, es decir, es como un monitor monocromático donde estás viendo que se están escribiendo letras. Esos detallitos que tiene la producción, pues generan que te quedes inmerso en toda la historia, ¿no? Sí, además, bueno, regresando un poco también a la parte de la soberbia, es muy evidente como en este tipo de gobiernos, ¿no? Está los rangos y las jerarquías, porque hay un momento en el que llega el secretario del carbón a decirles a los mineros que agarren sus chivas y ya nos vamos, ¿no? Claro. Y ni siquiera se molesta en decirles a dónde van y por qué, y no les va a decir. Y entonces ellos, que son muy aguerridos, como le diría el otro mandatario al científico, le dice, pues es que son hombres, los mineros, les tienes que siempre decir la verdad, porque ellos ven todo, trabajan trabajan en la oscuridad, tienen la Exacto. capacidad de verlo todo. Sí, Entonces son muy aguerridos, ¿no? Pero al final ellos saben que están dando su vida y son 40 hombres que se sacrifican por ir a detener una catástrofe ecológica que afectaría a todo el mundo, no Exacto. solo a Europa, porque estuvimos a punto de morir todos, ¿no? Sí, Incluidos nosotros. Sí, si ellos no controlan esto, el mundo pudo haber entrado en una catástrofe espantosa. El personaje al que se refiere Mons es Boris Sherbina, que es Stellan Skarsgård. Ahí el principal, insisto, es Legasov, que es Jared Harris, que es el científico que es especialista en el tipo de reactor que usa Chernobyl, ¿no? Después está la otra científica, la bielorrusa, que es Emily Watson, que es su colega, y está Sherbina, que es Stellan Skarsgård. Skarsgård. Ellos los manda a Moscú. O sea, todo ocurre en Ucrania y primero lo que vemos es a las autoridades locales queriéndose hacer cargo. Y cuando empiezan a fallar, cuando el Legasov descubre que hay algo más y que no es posible el reporte que están mandando desde Ucrania, lo expone en un comité donde está Gorbachev y Gorbachev manda a Boris Sherbina y a Legasov a que vayan a investigar. Entonces de pronto pues, llegan a Ucrania y se dan cuenta que tienen que tomar el control y tienen que empezar a tomar medidas drásticas porque tienen que apagar el incendio y el incendio no se va a apagar con agua, y una vez que apagan el incendio tienen otros problemas. Sí, no se va a apagar con agua, pero ya llevaban toda la noche echándole agua a los bomberos, que los pobres bomberos, pues ahí les encargo a dónde acabaron, ¿no? Claro. Pero, además, es interesante porque los científicos son los únicos que saben bien a bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que les va a pasar si se acercan a ese lugar, y qué es lo que le va a pasar a toda la población, ¿no? Y entonces, Valery Legasov le dice a Gorbachev, oiga, no, a ver, espérese, esto está pésimo. Aquí me están mintiendo porque el núcleo estalló. Claro. Y Gorbachev dice, a ver, ahora sí que usted quién es y por qué está aquí y no sé qué. Y nadie le cree. Entonces Gorbachev le dice, a ver, no, tú te vas a ir con Boris a revisar si sí estalló el núcleo y me van a reportar. Y entonces como nadie sabe cuál es el peligro real, solamente Legasov, o sea, en el momento en el que el presidente de Rusia le dice, te tienes que ir para allá, él sabe que eso le va a costar la vida. Claro.
¿no? Entonces Es es muy terrible. fuerte porque además cada vez que tienen que tomar una decisión para hacer algo que va a salvar a toda Europa y a toda Rusia y a todo el mundo, es, oiga, señor presidente, ¿me da permiso de sacrificar a otros 30 hombres, no? Sí. Y eso es muy fuerte. No, no, es espectacular la serie. Renato López dice, ¿puedes mandar saludos a mi hermano Alejandro López y a mi amigo Jesús Alvarado? Gracias. Sí, un saludo a Alejandro López y a Jesús Alvarado. Cristian Chávez dice, las plantas de emergencia estaban en los sótanos y al estar cerca del mar deberían de estar en el techo. Ándale. Kelly Paula dice, ¿dónde fue grabada la serie? Buena pregunta, hay que investigar, ahorita lo investigamos, pero no lo tengo a la mano. Fabi Ruchi Mendoza López, he visto documentales y hasta en esa película de terror en Chernobyl y es impresionante ver lo que el tiempo ha hecho con esas casas abandonadas, lo que un tiempo fue una ciudad llena de vida y actividad. Alma Araceli Aviles Martínez, hola, buenas noches. Gabriela Chaboya Ramírez, saludos desde Florida. Isaac Correa, hablen de terror en Chernobyl. Jesús Melesio Centeno, buenas noches Faust, te mando saludos desde tierras primaverales de Ski Pack, Pensilvania, USA. Un saludo a Estrella Pardo también. Juan Sergio Ramos Garza. Estuvimos cerca con el tsunami de Japón. También con el tsunami de Japón, que hubo un problema con la planta que resulta que no podían enfriar el núcleo, ¿no? Entonces era un terror. Y son errores humanos. Desgraciadamente, un error humano en una planta nuclear, pues es devastador. Que le puede costar la vida a todo el mundo, además. O sea, no nada más a los que están ahí cerquita, ¿no? Así. Porque, además, otro de los aciertos de la serie es cómo te explican cosas de física nuclear, ¿no? Sí. Y datos duros y datos importantes que parecerían como muy sobrepuestos si no lo haces de manera inteligente. Claro. Y te lo explican y lo meten dentro de la narrativa, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que van en el helicóptero Boris y Valerie, o sea, el científico y Shervina, sobrevolando Chernobyl para ver qué fue lo que pasó. Y entonces Boris le dice, a ver, explícame cómo funciona un reactor nuclear, ¿no? Porque yo necesito saber para ver qué es lo que me van a reportar los que están a mi cargo y que no me vean la cara de sonso, ¿no? Ajá. Y entonces el otro se pone a explicarle con peras y manzanas de una manera muy sencilla, digamos, ahora sí que for dummies, cómo funciona el reactor nuclear. Y al mismo tiempo nos lo explican a nosotros, entonces ya tampoco estamos hablando, ya no estamos en la lela a la hora de que están ocurriendo las cosas. Y luego la científica también explica, ¿no? Porque es importante que la población tomara yodo estabilizado para que su tiroides no explotara y no absorbiéramos el yodo radioactivo. Yodo radioactivo. Sí, es algo que no entiendo bien la reacción, pero el yodo parece es bastante útil en esos casos. Y también los doctores ahí en Ucrania, hay un doctor que se ve con experiencia viejo y tampoco tiene mucha idea de qué hacer. Le dice una de las no sé si es enfermera o doctora, es enfermera, ¿no? Oye, tenemos pastillas, tenemos yodo aquí, ¿yodo para qué? Y dice el menso, ¿no? Y es así como de, pues claro, te imaginas como espectador que es algo yodo es algo que les ayuda. Que los va a salvar eventualmente, ¿no? Pero el doctor tampoco sabe. Inclusive hay un momento en el que le dice, no, el doctor dice que no pasará nada si estamos por aquí. Y Legasov dice, no, ¿cómo no va a pasar nada? Dice, pues no nos va a pasar nada ahorita, pero en 5 años. Sí, en 5 años nos vamos a morir todos de cáncer. O sea, es algo que él ya sabía, que tenía una sentencia de muerte, él y Boris y todos los mineros que se metieron a salvar. Ahora, si quieren, la planta. Si quieren spoilers, métanse a ver lo que ocurrió con los personajes a internet, porque son personajes reales. Casi todos los que están ahí, Boris Shervina, pues existió. Ajá. También Legasov. Obviamente Gorbachev. Exacto. Y también el jefe de la planta que se llama, ¿cómo? Dyatlov también. Entonces los que no murieron ahí mismo en Chernobyl, pues ustedes pueden ver ahí las biografías y qué pudieron hacer los siguientes años. Digo que pudieron hacer porque pues, es obvio que algo horrible les va a pasar, ¿verdad? Pero aparte, le decía yo a Fausto, obviamente son actores ingleses, estadounidenses, le decía yo a Fausto, que qué difícil sus diálogos de repente, porque los primeros 10 minutos es, Prokuyakov está en la planta, ¿no? Y entonces en una emoción como de en pánico, pero al mismo tiempo tienes que actuar y decir el nombre súper difícil en Ignatenko, no te vayas para allá porque puedes morir. Dice Eric Cardona que
¿Creen que en HBO inicie una antología de miniseries que cuenten historias así? Sería muy desgarrador ver una miniserie de Hiroshima. Híjole, debe ser terrible ver lo que ocurrió también en Hiroshima. Y hay historias también asombrosas de gente que se curó de los cánceres, pues sí, ¿no? Si se dice de los cánceres, del cáncer que les dio. O sea, se curaban tomando cierto tipo de té. Que científicamente, pues decían, no tiene sentido, pero pues el tipo se estuvo tomando ese té todo el tiempo y ya, o sea, seguramente siguió otros tratamientos, pero pues se curó del cáncer, ¿no? O sea, contra todas las probabilidades. Entonces, ese tipo de historias también las hubo en Hiroshima, historias también horribles de gente que se murió, ¿no? Casi al instante. En fin, una gran serie Chernobyl, de verdad vale mucho la pena. Tiene razón Eric cuando menciona que Eric Cardona, nuestro escucha, que tiene razón cuando dice que a lo mejor Chernobyl hizo que mucha gente no cancelara HBO. Sí lo creo, ¿eh? Sí, y además, bueno, yo creo que los directivos de HBO lo sabían, porque qué casualidad que un domingo después de nuestra fatal decepción, aparece esta maravilla que pues nos tiene a todos enganchados y horrorizados. Y además, como dice Fausto, en un momento muy importante de la vida y de la ecología mundial, ¿no? Claro. Porque no nada más es en Rusia ni en México, o sea, es en todo el mundo. Y de hecho, el primo de Fausto, Emiliano Morones. Un saludo, Emiliano. Un saludo. El fin de semana pasado nos estaba platicando que, por ejemplo, en París, en Francia, hay muchísimas plantas nucleares y es muy interesante porque son como punta de lanza en esta cuestión. Que no había habido accidentes. Y nunca ha habido un accidente. Y en Alemania también hay varias plantas nucleares y en varias partes del mundo. Y que en realidad pues los accidentes se han dado por errores humanos. Y que sí, que esperemos que no ocurran muchos. Y más pronto. Exacto, y que efectivamente la energía nuclear pues sigue siendo una energía muy rentable, ¿no? Y que contamina poco, que genera, pero insisto, pues hasta los desechos radioactivos ya se pueden utilizar, pero pues de nuevo, si hay algún error, todos nos morimos, o casi todos. Por el momento la serie de HBO está en el 3er capítulo y son 5 porque es una miniserie. Todo el mundo está así. ¿Perdón? Según yo ya estrenaron el 4 en Estados Unidos. Sí, se me hace que Ajá. sí, yo creo que y el ya cuarto nada más nos queda un capítulo por estrenar, pero a nosotros todavía nos falta ver 2. Se las recomendamos muchísimo, la verdad es que sí van a sentir como si el grafito y la radiación les está llegando. Sí, por todos desde lados. 1986 hasta su sillón en este año. Exacto. Oigan, les recuerdo que tenemos una página en Patreon porque Permanencia Involuntaria es parte de Alta Fidelidad Magazine, una revista acerca de series de televisión, de tecnología, de películas, de música, de libros. Entren ahí a Patreon a ver qué tal, a ver si los podemos convencer de que nos apoyen para que el proyecto crezca. Vamos a dar contenido extra ahí en Patreon, vamos a tener muchas más cosas y queremos crecer el proyecto y necesitamos de la gente, necesitamos de su ayuda y de nuestro intercambio de servicios, ¿no? Más bien, es lo que decíamos siempre, lo hemos manejado, claro. No solamente es como de, ay, pobrecitos, les voy a dar, digo, ojalá y los podamos convencer, No, pero... es una cuestión de que nos ayuden a hacer esto mejor, ¿no? Exacto, es una situación de crear suscriptores y crear comunidad y seguiremos haciendo mucho más contenido, ¿no? O sea, ustedes nos estarían apoyando en ese sentido, pero habrá contenido, ¿no? Es como se hacía antes en los periódicos y en las revistas, ¿no? Que uno quería la revista y uno se suscribía a la revista, ¿no? Todo lo demás es gratis, la mayoría de las cosas del portal son gratis, salvo algunos contenidos especiales que hemos estado preparando y vamos a hacer más cosas. Mira, Cristian Chávez dice, el sistema inmune es un misterio, Faust, de repente hace clic y destruye todas las células de cáncer. Si estás tomando agua de limón vas a creer que es por eso, o un té, igual lo atribuyes a eso, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que hace funcionar de repente el sistema inmune. Cristian, lo que acabas de decir está increíble y acabo de leer un artículo de la revista Wire en donde hay un científico que se me olvida el nombre porque lo acabo de ver hace unos minutos antes de empezar el programa, que precisamente se puso a estudiar eso, por qué el sistema inmune no ataca a las células cancerígenas. Y entonces está diciendo, hay algo que hace que se dispare. Entonces lo que hay que buscar es una enzima o algo, como dice el agua de limón en ese momento, que haga que el sistema inmune ataque al cáncer, ¿no? Y se despierten las células y digan, ay, pues vamos a atacar a estas células cancerígenas. Tiene razón. Gran comentario, de verdad. Y qué chistoso, lo acabo de leer. Te digo, acabo de empezar a ver el tema ahí en Wired, no lo terminé. Pero es genial lo que estás diciendo. Eso es fascinante. La ciencia, también que no todo está escrito en la ciencia y que de pronto algo que crees que es verdad en ciencia también después se transforma porque hay nueva información que no tienes contemplada.
Alta Fidelidad Magazine está en Patreon. Métanse a patreon.com/Alta Fidelidad Magazine. Patreon.com Alta Fidelidad Magazine. Apóyennos. Hay más contenido y va a haber muchas más cosas. Estamos preparando una serie por podcast de terror. Se llama súper bonita. Sin Aliento. Estamos a punto de terminar ya el primer episodio. Y también hay una sección para patronos, para que puedan ahí aportar para ver eso. También hay gente que si no quieren, usted cuesta cierta cantidad de dinero. Bueno, hay varias modalidades. Pueden darnos desde $3 hasta lo que quieran. $1, $3, $5, $12 para Sin Aliento, pero ahí ustedes chequen qué es lo que hay y vamos a seguir haciendo más contenido. Queremos que esta plataforma crezca. Y hay mucha gente involucrada, Monse, por supuesto, yo, Roberto Francisco Ponce, nuestro señor productor, mi hermano, Poque, José Noé Mercado, Miguel, Daniel Villamil, Patricia López, hay mucha gente que estamos... Patricia Rodríguez, Miguel Mora, Jerónimo Orellano Sandy, Daniel Villamil. Sí, en fin, estamos haciendo que este proyecto crezca y tenemos muchísimas ganas de dar algo que sea apasionante, que sea de calidad. Ahora, hay que decir que no tienen que pagar para entrar a la plataforma de altafidelidadmagazine.com.mx para leer nuestros artículos, que están padrísimos. Exactamente. Entonces, entren, apóyennos. Pero, ¿qué estaba diciendo? Que queremos hacer algo de calidad, queremos hacer que la pasión, o sea, que despierte su pasión y queremos hacer contenidos interesantes y propositivos. En fin, este programa de Permanencia Involuntaria también está disponible en podcast, en iTunes, en Spotify, en Spreaker, en Evox y en iHeartRadio y también en YouTube. Entonces, bueno, tienen muchos lugares de donde descargar. Muchísimas gracias a todos. Monserrat Pérez Bonfil, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Gracias a ustedes por escucharnos y los queremos. Adiós. Sí. Hasta luego a Roberto Francisco Ponce. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Gracias.